Buenos días, buenas tardes para todos. Primero que todo, pues agradecerles el asistir a este webinar. Tal como nos estaba comentando Ángel, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los procesos en gestión del cambio. Actualmente las organizaciones están expuestas a cambios constantes, nos vemos cada día envueltos en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, nuevos procesos y ahora mismo la situación que estamos viviendo a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con el COVID, nos está exigiendo que nos adaptemos de forma más rápido a lo que nos está exigiendo el mercado actual. Es importante que sepamos y que conozcamos que los procesos de gestión del cambio no van a ser solamente un proceso como tal que lo implementa la organización sin más, sino lo vamos a abordar desde las diferentes etapas y desde las diferentes perspectivas que nos está exigiendo actualmente el mercado laboral. Yo en principio sí que haría digamos, como un especial énfasis en todo lo que tiene que ver con el lado humano o con todo lo que tiene que ver con las personas. Ya que las empresas actualmente lo que hacen es implementar cambios y desconsideran todo lo que tiene que ver con las variables o todo lo que está inmerso en una correcta o en una gestión efectiva del cambio. Vamos a empezar entonces con lo que es el concepto de la gestión del cambio. Cuando nosotros estamos hablando de gestión del cambio, vamos a tener en cuenta o vamos a considerar digamos como tres conceptos fundamentales. Todo lo que tiene que ver con proceso, herramientas y técnicas serían como los tres conceptos principales cuando hablamos de gestión del cambio. Actualmente encontramos un mundo de definiciones o vamos a encontrar bastante bibliografía a lo que hace referencia de gestión del cambio, pero nosotros lo vamos a abordar o lo vamos a considerar como un proceso, una herramienta y una técnica que se utiliza para gestionar el lado humano de los cambios. En algunas organizaciones consideran la gestión del cambio o dan por hecho la gestión del cambio como un proceso más o como una técnica más. Pero la gestión del cambio debe estar dada desde antes que la organización vaya a pasar por un proceso de cambio o vaya a gestionar un cambio, es importante que consideremos ya todo lo que tiene que ver con la herramienta, la técnica y el lado humano del cambio. ¿Por qué? Porque desde aquí es donde ya se empiezan con algunas falencias en el proceso de cambio. Las empresas implementan un nuevo sistema y no están inmersos en las variables que influyen en ese cambio. Vamos a definir la gestión del cambio como la sumatoria de lo que tiene que ver con el proceso. ¿Qué proceso voy a implementar yo? ¿Qué proceso tengo yo que quiero cambiar dentro de la organización? ¿Cuáles son las herramientas con las que yo cuento actualmente o con qué herramientas me gustaría contar para poder gestionar el cambio y para poder hacer efectivo el cambio dentro de la organización? ¿Con qué técnica lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la técnica que yo voy a usar o cuál va a ser la técnica que yo voy a implementar para poder gestionar un cambio? Y muy importante, no dejar de lado nunca el lado humano de los procesos. Es importante que nosotros, siempre que estemos hablando de un proceso de gestión de cambio dentro de la organización, consideremos como primera medida el lado humano. Este va a ser, digamos, que vamos a intentar girar o vamos a intentar abordar el webinar desde este punto o desde lo que tiene que ver con las personas dentro de la organización. Cuando nosotros como profesionales, desde el lado que estemos en la organización, bien sea del lado financiero, del lado administrativo, del lado de recursos humanos, consideramos o somos agentes de cambio, cuando ya se efectúa el cambio como tal dentro de la organización, va a ser mucho más fácil abordarlo y va a ser un proceso que va a ir rodando por sí solo y en el que nos vamos a encontrar posiblemente opciones de mejora, pero se van a abordar de mejor forma. Tenemos tres estados por los que pasa todo cambio organizacional o tres etapas, se podría considerar como tres estados o como tres etapas en el cambio organizacional. El estado actual. Aquí vamos a evaluar lo que tiene que ver con cuál es la realidad organizacional ahora, cómo se encuentra la empresa ahora mismo,
qué proceso quiero cambiar, qué quiero cambiar en mi organización, bien sea a nivel cultural, a nivel de implementar un nuevo proceso, a nivel de implementar una nueva herramienta, qué tengo yo ahora mismo o cuál es el malestar que tengo dentro de mi organización, cuál es la realidad con la que me estoy encontrando ahora mismo. Cuando hablamos de estado actual, también debemos analizar o debemos profundizar en todos los aspectos que conllevan a la organización. Todo lo que tiene que ver con las variables económicas, todo lo que tiene que ver con las variables a nivel de formación, todo lo que tiene que ver con la variable estructural de la organización. Aquí vamos a evaluar con todo lo que cuenta la organización ahora mismo. Aquí vamos a evaluar todo lo que tengo sobre la mesa ahora mismo y todo lo que la organización tiene ahora mismo va a ser parte o va a ser considerado como el estado actual de la empresa. Es importante que no dejemos de lado ningún proceso o que no dejemos de lado ninguna variable en el estado actual de la organización, porque cuando pasamos a la segunda etapa, que es la transición, cuando vamos a pasar a esta etapa, pueda que alguna de las variables que estén dentro del estado actual no las hayamos considerado y sean importantes en el cómo voy a ejecutar ese cambio o qué voy a hacer yo para que mi cambio sea efectivo. Por eso, antes de pasar a la segunda etapa o antes de empezar en el cómo voy a ejecutar yo mi cambio, es importante que hagamos un análisis de fondo en el estado actual de la organización. Las empresas o cuando somos, digamos, llamados a efectuar un proceso de cambio dentro de la organización, básicamente lo primero que no, con lo que nos vamos a encontrar o lo primero que nos van a decir es, me interesa, por poner un ejemplo, me interesa implementar este nuevo sistema dentro de la organización. Ese sería como el motivo de consulta, pero digamos que los directivos o la empresa como tal no va a entrar de fondo, no nos va a dar más información. Pero cuando nosotros entremos a efectuar el proceso de cambio, es donde nosotros debemos decir, vale, queremos implementar un nuevo sistema, pero ¿con qué ordenadores contamos ahora mismo que sean efectivos para que en el proceso de transición no tengamos problemas y todos puedan contar con la nueva herramienta tecnológica o con el nuevo sistema? ¿Qué implica que yo en este momento tenga este nuevo sistema a nivel de tecnología? ¿Me va a implicar un coste? ¿Tengo yo que a lo mejor o la organización como tal va a tener que obtener recursos financieros o va a tener que dar unos recursos financieros adicionales? Todas estas cosas son las cosas que nosotros debemos evaluar en estado actual de la organización. Luego, cuando estamos en la segunda etapa, que es la transición, aquí vamos a evaluar el cómo voy a ejecutar este cambio. ¿Qué voy a hacer yo a nivel organizacional y cómo lo voy a pasar yo a todas las personas para que se pueda efectuar o para que sea real? Que esto tendría que ver con todo lo que de cómo voy a tener yo este cambio o cuál va a ser el estado futuro de este cambio, ¿sí? En el momento en el que yo paso por la transición, que es donde estamos efectuando ya el cambio como tal, porque aquí es donde estamos ya diciendo qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer para que el cambio sea real, debo visualizar o debo tener una visión de cuál va a ser el estado futuro de mi cambio, cómo se van a hacer las cosas a partir de que ya ejecuté el cambio o a partir o desde el momento en el que ya implementé el cambio dentro de la organización. Estas etapas van, por decirlo de alguna forma, van por primer nivel, que sería el estado actual, un segundo nivel, que sería la transición, el cómo voy a ejecutar el cambio, y un último nivel, que sería el estado futuro o lo que yo voy a esperar en cuanto al cambio que se va a establecer dentro de la organización. Los cambios en las organizaciones se pueden dar por cualquier necesidad que tenga la organización. Puede ser un cambio que se requiera a nivel tecnológico, puede ser un cambio que se requiera a nivel de proceso, puede ser un cambio que se requiera a nivel de formación, puede ser un cambio que la organización esté necesitando para ajustar sus presupuestos o para implementar un nuevo sistema de venta.
Las organizaciones aquí suelen cometer también, digamos, como algún error o esta es alguna opción de mejora que tienen las organizaciones, porque en el momento que están evaluando efectuar un cambio, lo hacen en una dimensión organizacional. Los cambios se pueden dar a nivel organizacional y a nivel personal. Pero ¿qué pasa? Cuando las empresas evalúan solamente la parte organizacional, los cambios no se dan de forma individual. Y al no darse los cambios de forma individual, difícilmente la organización va a cumplir con su objetivo de cambio o difícilmente se va a llegar al objetivo establecido desde el inicio como un proceso de mejora. ¿Por qué? Porque las organizaciones olvidan que el cambio futuro o el estado futuro a nivel organizacional es la suma de todos esos procesos a nivel individual o es la suma de todos esos pequeños cambios que se tienen a nivel individual para poder llegar al futuro o para poder llegar a implementar ese cambio que se necesita a nivel organizacional. Por eso es importante que antes de establecer una dimensión organizacional o antes de implementar un proceso en el que va a estar implicada toda la organización, evaluemos primero qué impacto va a tener sobre las personas, qué impacto va a tener a nivel individual, desde el proceso que hace el primer nivel o el primer escalón en la organización, qué le va a requerir a esa persona implementar los cambios. Es importante que conozcamos que los cambios a nivel organizacional son uno de los procesos más complejos por los que se ven las organizaciones. ¿Por qué? Porque el tener un cambio implica el salir de la zona de confort, implica el implementar un nuevo proceso, implica en adquirir nuevos hábitos y muchas veces las personas no estamos preparados para esto porque yo creo que es algo muy habitual, es una frase muy habitual que escuchamos en las organizaciones cuando decimos, esto siempre lo hemos hecho de esta forma y aquí no vamos a cambiar o siempre se ha hecho de esta manera, no tenemos por qué cambiarlo. Esta es la primera frase que nosotros nos encontramos cuando estamos hablando de gestión del cambio, porque a estas personas que les estamos exigiendo o que les estamos motivando a un cambio, les implica cambiar en toda ley la efectividad con la que van haciendo el proceso. Entonces, esto a ellos les implica el tener que salirme de mi zona de confort, el tener que implementar un nuevo hábito, el tener que adaptarme a una nueva herramienta. Entonces, por eso los procesos de cambio en sí son tan complejos y por eso es que muchas veces las organizaciones prefieren hacerlo en una dimensión organizacional, desconociendo todo lo que hay debajo y desconociendo que es importante que las personas conozcan el por qué ese cambio y el qué me va a traer a mí el cambio, cuál va a ser el beneficio que yo voy a tener en este cambio. Muchas veces el cambio, el beneficio que tenemos no es un beneficio de forma directa, sino va a ser un beneficio a lo mejor de forma indirecta en cuanto a que no me voy a tardar tanto en un proceso, sino que voy a tardar menos. Pero en otras oportunidades sí que va a requerir a lo mejor no un proceso, sino dos procesos. Y aquí es donde empezamos a generar malestar y aquí es donde se empieza a generar una resistencia al cambio. Pero si nosotros antes de hacer el cambio o antes de implementar este cambio, evaluamos las necesidades que va a tener el personal y consideramos al personal antes de implementar el cambio, posiblemente el cambio va a rodar de mejor forma y posiblemente nos vamos a enfrentar a las desventajas o a los posibles contrapiés que encontremos en el camino, nos vamos a enfrentar de mejor forma. Vamos a ver las etapas en la gestión del cambio. En el momento, cuando nosotros tenemos claro lo que estábamos viendo anteriormente, que cuando hablamos del cambio, hablamos de un proceso, de unas herramientas con las que gestionamos el lado humano del cambio, consideramos el estado actual de la organización, el cómo lo voy a hacer y el estado futuro que esperaría yo de mi cambio a nivel organizacional, podemos ya empezar a diseñar nuestro proceso de cambio.
Para poder diseñar nuestro proceso de cambio, vamos a dividirlo o vamos a considerar 4 etapas que podrían ser las etapas a lo mejor más importantes. Vamos a encontrar diferentes autores que van a diseñar estas etapas de cambio, a lo mejor no en 4 etapas, sino en 8 etapas, o a lo mejor van a preferir que sean solamente 2 etapas, pero digamos que estas 4 etapas son las etapas que abordarían de forma más global el proceso de cambio o todo lo que tiene que ver en la organización cuando se está planteando un cambio, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico. ¿En qué momento se encuentra la organización? En este paso es importante entender el momento actual de la organización y la de sus colaboradores, evaluando los procesos diarios y de esta forma poder entender qué energía y qué esfuerzo puntual se va a requerir para llevar a cabo el cambio. Así, ¿para qué? Para que esto me implique el menor nivel de estrés adicional a las actividades diarias, porque cuando las empresas están implementando un proceso de cambio, la empresa continúa con su producción o la empresa continúa con su ritmo habitual, pero vamos a tener un proceso adicional que va a ser este del cambio. Entonces, esto puede generar estrés y nosotros debemos asegurarnos de que este proceso adicional pues me genere menor estrés dentro de la organización y dentro de los colaboradores. Aquí voy a revisar los recursos con los que cuenta la organización. Considerar con qué rapidez se va a implementar el cambio, con qué velocidad voy a mover el aprendizaje, con qué velocidad voy a necesitar que el cambio se dé. Esto nos va a permitir generar un plan de acción buscando un balance en todo lo que tiene que ver con el cambio, con la organización y nos va a permitir optimizar el proceso. Luego vamos a una segunda etapa que es la preparación. Aquí vamos a generar un plan para sensibilizar e involucrar a todos los colaboradores. Esta preparación debe contener un plan presupuestal. Es decir, vamos a evaluar la situación financiera que tiene actualmente la organización. De esta forma, nos vamos a asegurar con qué cifras y con qué números reales voy a empezar mi proyecto, con qué cuento actualmente a nivel financiero, porque debemos empezar con números reales, debemos empezar con cifras que tenemos actualmente para que en el desarrollo de nuestro cambio o para que en el desarrollo que yo empiece en el momento en que yo esté gestionando mi cambio, pues no tenga que echarme para atrás o no tenga que dejar de lado el proyecto, porque a nivel financiero no se me permite avanzar, ¿sí? Aquí debemos tener en cuenta los procesos de aprendizaje con los que voy a contar para que el cambio sea efectivo, para que a los colaboradores les llegue el mensaje. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar una formación adicional en cuanto a algunas herramientas o en cuanto a lo que tiene que ver con algunas herramientas de software, algunas herramientas en todo lo que tiene que ver con una implementación nueva a nivel presupuestal. ¿Qué voy a necesitar yo? ¿Qué herramientas tengo? Cuáles van a ser? ¿Por qué proceso de aprendizaje va a pasar el colaborador? Esto es importante tenerlo claro. ¿Qué voy a necesitar yo? Pues mantener el personal motivado, hacer un tema de manejo de inteligencia emocional en todos los colaboradores. Aquí es súper importante que el líder tenga clara la visión del proyecto. Si de entrada el líder no tiene clara la visión del proyecto, va a ser difícil comunicarla o transmitirla a todos los niveles. ¿Qué sería importante o cómo podría también tener clara la visión del proyecto? Que sepa qué ventajas le va a traer a la organización y a los colaboradores en sí el implementar este cambio. Y esta va a ser una figura o esta va a ser una comunicación con la que debe contar el líder, ¿vale? Él debe conocer los beneficios que trae ese cambio para de esta forma empezar a transmitirlo a sus colaboradores.
cuando desde el líder no se conoce o no se tiene un plan para poder sensibilizar e involucrar a todos los colaboradores, el cambio se nos va a quedar un poco a medias y el cambio va a ser reconocido no como un proceso de mejora, sino va a ser reconocido como un proceso que me tocó y no tengo más opción. El colaborador desde su puesto de trabajo o desde su lugar de trabajo, lo que va a decir es, tengo que hacerlo de esta forma, pero no entiendo ni por qué tengo que hacerlo, ni para qué lo voy a hacer. Y siempre lo primero que va a pensar es que va a ser una carga de trabajo. Lo primero que esta persona o lo primero que se le va a pasar por su mente es que ahora tengo un proceso más, porque no lo está viendo como algo beneficioso. Y si el líder no tiene clara esa visión o si el líder no tiene clara los beneficios que va a traer este cambio, pues va a ser un poco complejo el que pueda rodar el cambio y el que se pueda percibir como algo positivo para el colaborador y para la organización. Es importante también que el líder tenga claro cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, para qué se va a hacer e ir involucrando a quién de sus colaboradores. En algunas oportunidades o en algunos procesos no va a ser necesario que todos los colaboradores empiecen el cambio, que todos estén ya con la nueva herramienta, sino puede ser un proceso que puede ir por etapas. Entonces, el líder debe identificar a lo mejor cuál va a ser mi principal colaborador o quién va a ser el primero en recibir a lo mejor este conocimiento para que genere un enganche con los demás colaboradores y para que genere un enganche con las demás personas que van a ser partícipes de este proceso de cambio o de todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Una tercera etapa es la ejecución. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a, es todo lo que tiene que ver con implementar y hacer seguimiento a un plan de acción concreto. Ya cuando nosotros tenemos definido qué quiero cambiar, cuando ya he sensibilizado e involucrado a todos los colaboradores, voy a empezar ya a ejecutar mi cambio. En el momento en el que yo ejecuto, pues estoy ya poniendo en marcha el plan que anteriormente definí o que anteriormente se diseñó para poner en marcha toda la gestión del cambio o para poner en marcha el nuevo proceso. Aquí es súper importante también tener un canal abierto de comunicación. Esto nos ayudará a que los colaboradores se encuentren motivados y sean conscientes de la equidad que existe entre el esfuerzo que pongan y los resultados sobre el proceso de cambio. Aquí es importante que nosotros identifiquemos de forma muy concreta qué se debe mejorar. Cuando hacemos el plan de ejecución y el plan de acción, no debemos poner objetivos muy amplios o no debemos poner actividades muy amplias. Debemos concretar lo que más podamos en cuanto al proceso nuevo que se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque esto nos permite en una segunda revisión evaluar o hacer un checklist sobre qué he cumplido, sobre esta, no sé, y vamos a poner un caso de que vamos a implementar una nueva herramienta en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuevos clientes, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer o mi plan de ejecución va a ser formar a los comerciales. Luego de que formo a los comerciales, voy a evaluar los objetivos de venta. Luego de que evalúo los objetivos de venta, voy a evaluar si está siendo efectivo o no el nuevo proceso o el nuevo sistema que se implementó en la organización. Y esto en una segunda evaluación, yo voy a coger punto por punto y voy a ver si está siendo realmente efectivo, si se ejecutó o no se ejecutó de acuerdo con el primer plan. Si yo pongo una tarea muy amplia que va a ser implementar el nuevo sistema para ventas, ¿cómo la voy a evaluar después? ¿Cómo voy a saber si está siendo efectiva? ¿Cómo voy a saber si los vendedores conocen sobre la nueva herramienta y la ejecutan de forma correcta? Si no he diseñado unas tareas y si no he diseñado un plan de acción de forma concreta, aquí va a ser más difícil. Por eso aquí es importante que le hagamos seguimiento, que le hagamos retroalimentación,
que estemos como, que tengamos muy presente cuál va a ser mi plan, cuál va a ser el número uno, cuál va a ser el número dos, cuál va a ser el número tres, y si es necesario, dentro de este plan de acción, implementar unas opciones de mejora, que cada plan de acción tenga una opción de mejora. Que si en el plan de acción, punto número uno, identificamos que los vendedores no saben cómo usar el software o el nuevo sistema, pues vamos a tener una formación para ese punto. Vamos a tener una formación para que ellos sepan manejar el sistema. Esto me permite tener control sobre las fallas que se pueden tener dentro del plan de acción. ¿Qué fallas puede estar presentando esta etapa? ¿Qué fallas puede estar presentando mi proceso de cambio? Y asimismo voy a establecer procesos de mejora. Y una última etapa tiene que ver con el mantenimiento, que hace referencia a mantener y nutrir el cambio como una respuesta acertada. Aquí vamos a ir evaluando los resultados que obtenemos en los 3 pasos anteriores y podemos generar acciones correctivas o podemos generar acciones que nos permitan mejorar. Aquí posiblemente, o cuando nosotros estemos en este punto, nos puede surgir algo que va a venir acompañado de todo lo que tiene que ver, o va a venir acompañado de todo proceso de cambio, que es la resistencia al cambio. Cuando nosotros nos enfrentamos a una resistencia al cambio, lo primero que debemos hacer es abordarla como un proceso más dentro del cambio. No debemos a lo mejor verlo como algo negativo, como voy a fallar en mi proyecto no va a salir adelante porque tengo resistencia al cambio, las personas no quieren involucrarse en este nuevo proceso, sino esto va a ser un proceso más dentro de la gestión del cambio. Cuando yo identifico la resistencia del cambio como algo adicional y como algo que hace parte del proceso, lo voy a abordar de forma más efectiva o lo voy a abordar de mejor manera. ¿Para qué? Para poder implementar un plan de acción en cuanto a esa resistencia que está generando el cambio. Es importante en esta etapa o en esta última etapa que evaluemos las ventajas competitivas que tenemos en cuanto al proceso que se está implementando. Vamos a evaluar siempre o vamos a retroalimentar siempre los resultados de forma positiva, ¿vale? Esto para mantener al equipo motivado. Si en este proceso o si en esta etapa vamos a tener que hacer algunos cambios o vamos a tener que hacer algunos ajustes, pues es importante que busquemos la comunicación adecuada o busquemos la comunicación correcta para mantener el equipo motivado, porque si hemos pasado ya por 3 etapas y es simplemente a lo mejor una última etapa en la que estoy fallando, debo tener cuidado con el cómo voy a transmitir el mensaje para que mis otras 3 etapas no se vayan al suelo y se pueda mantener el cambio con las opciones de mejora que hemos ido evidenciando durante todas las 4 etapas del proceso. Después de que nosotros ya identificamos todo lo que tiene que ver o todo lo que involucra un proceso de cambio, vamos a evaluar el cambio como un sistema, ¿vale? El cambio, las organizaciones siempre se van a ver expuestas a los cambios. No, en algunas oportunidades se pregunta mucho, bueno, pero ¿cuándo vamos a finalizar este cambio? O bueno, pero esto ¿hasta qué fecha va a ir? No lo sabemos porque las empresas están envueltas todo el tiempo en cambios y las empresas se ven en la necesidad de implementar nuevas estrategias, nuevas herramientas. Como les comentaba al inicio, ahora mismo todo lo que ha tenido que ver con la pandemia a nivel mundial ha acelerado muchos temas a nivel organizacional. Por poner un ejemplo, la tecnología ahora mismo pues está en un avance constante y las empresas ahora se están viendo en la necesidad de implementar mejoras a nivel tecnológico en procesos. A lo mejor si antes asistíamos todos a la oficina o todos asistíamos a nuestro puesto de trabajo, ahora mismo las empresas se están planteando cómo vamos a hacer para mantener el negocio sin que estén todos en un mismo espacio y que mi negocio siga dando continuidad. Ahora mismo las empresas están planteando el cómo avanzo en mi negocio para no verme afectado por todo lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces,
siempre, aunque siempre hemos estado envueltos en cambios, ahora es donde más las organizaciones están asumiendo cambios. Entonces, esto va a ser me adapto a un nuevo cambio, a un nuevo proceso, pero cuando estoy finalizando este cambio, posiblemente me va a surgir otro cambio. Entonces, debemos considerarlo como un sistema más dentro de la organización, debemos considerar el cambio como un ciclo, como algo que no va a acabar o como algo a lo que siempre vamos a tener que recurrir. ¿Qué debemos tener en cuenta para que este ciclo o para que este sistema no pare? Vamos a tener un diagnóstico, vamos a tener una estrategia. El diagnóstico hace referencia a lo que hemos venido hablando, cuál es la situación actual, la estrategia, cómo lo voy a hacer. Y es importante que conozcamos el cómo lo voy a comunicar yo. Muchos de los procesos de gestión del cambio se ven, digamos que no llegan a su éxito porque no se comunica de forma correcta. Es importante que cuando nosotros estemos comunicando el nuevo proceso por el cual se va a ver envuelto la organización, identifiquemos el mejor mensaje la mejor forma, perdón, en la que lo podamos transmitir a los colaboradores. Estos cambios pueden generar malestar, esto puede generar a nivel cultural y a nivel de clima, se puede generar una mala gestión, entonces es importante que sepamos el cómo se va a comunicar y que todas las personas que están involucradas en el proceso de cambio sepan el proceso por el cual van a pasar, porque nos pasa muchas veces que la comunicación se da a nivel, por ejemplo, solamente de líderes, a nivel de la dirección y las demás personas no lo conocen. Entonces aquí es importante que identifiquemos el mensaje para toda la organización. El patrocinio hace referencia a que contemos dentro de la organización con personal o con los directivos, en este caso, que realmente quieran apoyar el proceso de cambio y que realmente vean la importancia del proceso de cambio, porque si nosotros desde la dirección no tenemos un apoyo o no nos están patrocinando en cuanto a este proceso de cambio, va a ser muy difícil poderlo implementar. El entrenamiento también debe ser un entrenamiento constante. Esto también es otra de las fallas que se ve a nivel organizacional, que se implementa un nuevo sistema o se implementa un nuevo cambio y solamente se forma cuando se hace el proceso de cambio. Luego el proceso se asume por listo o se asume porque ya toda la organización lo sabe y se olvida, pero es recomendable o es importante que el entrenamiento se haga a lo mejor cada 3 meses o si es el caso semestral, anual, pero no sabemos en qué medida la organización lo va a ir necesitando, que sea un entrenamiento y un acompañamiento constante, porque no va a ser solamente implementar el cambio y dar por hecho que ya toda la organización lo tiene asumido y que ya toda la organización lo está gestionando de forma correcta, porque en algunas oportunidades, en la primera etapa de la gestión del cambio, se implementa todo de forma correcta y a lo mejor al año o al semestre es cuando se evidencia la resistencia o es hasta cuando se ven las fallas que se tuvo. Entonces, por eso es importante que estemos entrenando y estemos acompañando de forma constante. La eventualidad hace referencia a todas aquellas cosas que puedan surgir dentro del proceso de cambio adicionales o todos aquellos procesos por los que se vea involucrado el colaborador de forma eventual o de forma adicional. ¿Quiénes están involucrados en los procesos de cambio? Sí que es cierto que en los procesos de cambio están involucrados toda la organización. Nosotros debemos considerar que desde el primer nivel hasta el último nivel dentro de la jerarquía de la organización debe conocer el cambio y debe saber el porqué del cambio. Pero para hacerlo de pronto de una forma más efectiva o para que el proyecto ruede de mejor forma, podemos considerar como tres ejes primordiales, que es la dirección, que son todos los patrocinadores del cambio, los que van a apoyar el proceso a nivel, bien sea financiero, a nivel de formación, a nivel de aprobación, toda la dirección, todo lo que se necesite en cuanto a cuando estoy implementando un proceso de cambio. Vamos a identificar unos líderes del proyecto.
Estos líderes del proyecto no siempre tienen que ser los líderes de cada área o los líderes de cada departamento. Estos líderes del proyecto pueden ser los que comúnmente conocemos en las organizaciones como los líderes innatos. Dentro de cada equipo solemos tener o siempre hay alguien que es un líder innato que aunque su rol como tal no esté identificado como líder, es un compañero que siempre está motivando a los otros, que es el que siempre organiza una primera salida, que es el que siempre organiza un nuevo proceso, es quien siempre nos está aportando. Estas personas pueden llegar a ser claves durante el proceso de cambio, porque estas personas van a generar enganche dentro de los demás colaboradores y van a ayudar a que nuestro proyecto sea más llevadero o a que nuestro proyecto tenga mayor éxito. Vamos a tener un comité de cambio, que aquí sí que sería importante que tengamos esos líderes del proyecto y otros agentes motivadores. ¿Para qué? Porque como nos interesa que estén involucrados todos los colaboradores, podemos generar un mayor impacto o podemos generar una mayor participación si tenemos ya unos líderes, pero adicional tenemos como unos auxiliares, por decirlo de alguna forma, que pueden hacer parte del comité de cambio, van a sentirse valorados, van a sentir que forman parte activa dentro de la organización y esto nos va a ayudar a nosotros para que toda la organización conozca el cambio y esté involucrada dentro del cambio. ¿Qué aspectos vamos a considerar cuando nosotros estemos pasando por un proceso de cambio? Lo primero que tenemos que hacer es iniciar a tiempo. Muchas veces las empresas ya se ven en la necesidad de efectuar un cambio, pero se va dejando de lado porque a lo mejor en ese momento es más importante subir las ventas. En ese momento es más importante adquirir nueva plataforma. En ese momento es más importante el hacer un cambio a nivel estructural. Entonces, esto cuando se empieza a dejar un poco de lado, es cuando empezamos a tener, digamos, como ya retrasos en el proceso. Y cuando empezamos a tener retrasos en el proceso, en el momento que vamos a efectuar el cambio, pues vamos a estar corriendo, corriendo, corriendo por llegar a un objetivo y luego finalmente vamos a dejar muchas variables de lado y vamos a dejar un poco aparte todas las variables que engloban el proceso de cambio. Cuando hablamos de iniciar bien, es cuando hacemos referencia a comunicar por qué se va a dar ese cambio, que lo estoy iniciando a tiempo, qué voy a tener yo en cuenta para poder efectuar mi cambio, por qué voy a querer cambiar, con qué herramientas cuento, todas esas variables de las que veníamos hablando anteriormente. Es indispensable tener el apoyo por parte de la dirección y de los líderes porque en algunas oportunidades la dirección sí que apoya el cambio porque lo ve necesario, pero los líderes a lo mejor lo asumen como más trabajo o esto no es importante porque voy a querer hacer este cambio y ahí también vamos posiblemente a tener fallos. Comunicación del cambio, tener una visión clara de lo que se quiere hacer. Cuando nosotros empezamos a implementar cambios y no sabemos el por qué lo estoy haciendo o cuál va a ser el beneficio que me trae, va a ser muy difícil que el cambio ruede. Tener los recursos necesarios para los colaboradores y gestionar de forma eficiente el personal. Lo que les decía anteriormente, es importante que los cambios se den en primera medida a nivel individual, porque cuando estamos trabajando por personas, las personas lo que nos van a hacer o lo que nos van a motivar es a que el cambio se dé a nivel organizacional. Cuando se hace a la inversa, a la final las personas asumen el cambio porque no tienen más opción, pero no están siendo conscientes y no están efectuando el cambio de forma correcta. El proyecto debe tener una estructura y unos indicadores claros. Cuando nosotros implementamos un proceso de cambio y no tenemos una estructura de cómo va a ser este cambio y cuál va a ser mi indicador de medición, no sabemos sobre qué estamos trabajando.
No sabemos a qué me quiere motivar la organización o a dónde quiere la organización que yo llegue. Y tener un equipo de cambio, que era lo que les comentaba, tener un equipo que me ayude a mí a comunicar los nuevos cambios que se van dando, que me retroalimente sobre si el proceso va bien o no va bien, que me ayude a poder mejorar el proceso, que me ayude a transmitir la visión, que me ayude a rodar como tal el proyecto. ¿Cuáles van a ser las ventajas de una buena gestión del cambio? Vamos a aumentar la probabilidad del éxito en los procesos de cambio. Las empresas se ven constantemente por cambios, pero cada vez que se requiere un nuevo cambio, pues ya los trabajadores están un poco de, nuevamente tengo que hacer esto, nuevamente me tengo que pasar por este proceso. Aquí todo el tiempo se está cambiando todo. Cuando nosotros ya tenemos éxito en un cambio, en un segundo cambio las personas van a estar súper motivadas porque ya saben que el cambio va a ser para mejor. Identificar la resistencia al cambio y la gestión de forma eficiente. Cuando yo identifico por qué mis colaboradores no quieren hacer parte de este proceso, lo que voy a hacer es gestionarlo de forma eficiente, generar un plan de acción y seguir con el proceso de cambio. No voy a tener una demora o no voy a tener un retraso por todo lo que tiene que ver con la resistencia. Y que nos ayuda a que el cambio es efectivo, que finalmente el cambio se hace, finalmente llego a mi objetivo, finalmente cumplo con lo que la organización me está pidiendo. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas de una mala gestión del cambio? Cuando nosotros implementamos el cambio sin haber pasado por todas las anteriores etapas, sin haber considerado los recursos, sin haber considerado las personas, sin haber considerado la importancia de este cambio, es cuando lo primero que vamos a tener es un clima laboral súper malo, porque las personas van a estar desmotivadas, vamos a tener una baja productividad, vamos a tener la resistencia al cambio de forma pasiva o de forma activa. De forma activa van a ser estos colaboradores que claramente nos van a decir, no me interesa cambiar, no voy a cambiar y no estoy de acuerdo con este proceso. De forma pasiva van a ser todos aquellos colaboradores que sencillamente van a asumir el cambio como vale, sí lo estoy haciendo, pero cuando se hace una evaluación no se está efectuando o no se está haciendo realmente. Vamos a tener unos índices de ausentismo laboral bastante altos, porque al estar el clima o al tener un clima laboral tan malo, pues las personas van a querer no asistir a su puesto de trabajo, nos vamos a enfrentar a más bajas médicas, nos vamos a enfrentar a más, yo mejor me voy al médico porque me duele esto, me duele lo otro, no quiero estar en la organización que están con todo este cambio y la gente está un poco indispuesta. Y esto claramente nos va a dar unos índices de rotación altísimos porque las personas que no ven el cambio como algo positivo van a preferir marcharse de la organización antes de asumirlo como un proceso más. Y va a generar mala comunicación entre los colaboradores, entre las diferentes áreas, a nivel organizacional, se va a generar un clima y una comunicación bastante negativa. ¿Cuáles serían, digamos, como algunos de los tips o cuáles serían algunas de las recomendaciones que tendríamos en el momento que estemos pasando por un proceso de cambio? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar el cambio. Si tenemos que cambiar y si nos vemos inmersos en un proceso de cambio, lo primero que debemos hacer es asumir el cambio, considerarlo como algo nuevo, intentar salir de nuestra zona de confort, verlo como una opción de mejora. Cuando nosotros no aceptamos el cambio y cuando nosotros no vemos la necesidad de un cambio, nos vamos a quedar atrás y no vamos a, digamos, como a llegar a nuestro objetivo. Vamos a anticiparnos al cambio. Cuando nosotros ya desde antes estamos viendo la necesidad de un cambio, es cuando debemos empezar a diseñar nuestro proyecto, que no nos coja un poco de que ahora mismo tenemos que implementar este cambio. Si nosotros ya lo vamos viendo conforme como vamos avanzando en los procesos, pues vamos a tener el tiempo de generar un mejor proyecto, de generar una mayor estructura para ese posible cambio.
Vamos a practicar aquí un poco la flexibilidad mental, porque como les decía al inicio, el cambio implica salir de una zona de confort e implica nuevos hábitos, adquirir nuevos hábitos. Y cuando estamos a nivel mental o a nivel comportamental en una cuadrícula, va a ser más difícil asumir el cambio y va a ser más difícil aceptar el cambio. Pero si yo soy flexible a nivel mental y soy flexible a nivel comportamental, básicamente me voy a incluir en el proceso de cambio como algo más y me voy a disfrutar ese proceso de cambio. Vamos a pensar en los beneficios que trae este cambio. Aunque de forma directa yo no me vea a lo mejor implicada en un proceso de cambio y este no me vaya a traer ningún beneficio, debemos pensar en, vale, a mí ahora mismo a nivel, desde mi puesto de trabajo, desde la posición en la que yo estoy en la organización, no me va a traer ningún cambio, pero a la organización sí que a lo mejor le puede traer mayores clientes, a la organización le puede ayudar en cuanto a que está en mayor competencia en el mercado. Entonces, esto es, digamos, como pensar en los beneficios que me va a traer este cambio y asumir la resistencia como un proceso más. Cuando yo me vea en un proceso de cambio y esté presentando resistencia al cambio, es asumirla como un proceso de más y simplemente generar un plan de acción que me permita romper con esa resistencia. Me gustaría ya finalizar simplemente comentándoles pues que ahora mismo todo lo que tiene que ver con el cambio es un proceso por el que nos vemos inmersos, es necesario. Si nosotros no asumimos el cambio, pues nos vamos a quedar atrás. Y si nosotros no asumimos el cambio como una opción de mejora, posiblemente nos vamos a empezar a quedar a nivel profesional, a nivel laboral, o el mercado al estar cambiando y al estar variando de forma tan constante nos va a generar que nosotros estemos en desventaja. Muchas gracias a todos por la participación en este webinar. Voy a pasar a la parte de preguntas. No sé si tienen algunas preguntas. Estoy viendo las preguntas. Bueno, aquí hay más que una pregunta, un aporte que nos hace Jorge. Nos dice, la gestión de cambio afecta tanto positivamente como negativamente a las empresas en cuanto a la imagen de la marca, ya que cada uno de los colaboradores realizará una mejor promoción de la empresa, así como de la imagen. Esto es súper importante, Jorge, como nos lo estás comentando. La gestión del cambio se puede ver vista de forma positiva o de forma negativa, porque el colaborador que nosotros tenemos dentro de la organización lo que va a hacer es como transmitir esa información fuera. Entonces, aquí es donde nos encontramos con estas personas muchas veces que dicen, uy, no, esta organización es fatal, yo no la recomiendo para trabajar, yo no me metería allí, o todo lo contrario, que lo vamos a ver como algo positivo. Esto es algo muy importante, lo que los colaboradores están viviendo dentro de la organización es lo que se va a vivir fuera. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo determinar qué debemos incluir en un proceso de gestión de cambio, ya que hay aspectos que quizás no requieren realizarlo? Esta pregunta nos la hace José Carlos. Yo creo, José Carlos, que es importante que todos nos involucremos dentro del proceso de cambio, ya que aunque no sea un proceso en el que yo esté involucrado directamente, yo puedo ser un agente de cambio o al conocer yo el por qué se está estableciendo ese cambio o el por qué se está haciendo ese cambio, voy a generar valor a la organización, voy a motivar a los demás colaboradores y voy a ayudar a que el proceso de cambio sea efectivo. Entonces, aunque no sea un proceso que interfiera directamente con lo que yo estoy haciendo, es importante que todos, pues digamos, como que estemos involucrados dentro del proceso de cambio. ¿Alguna recomendación cuando la voluntad de cambio nace en los colaboradores y los líderes? Un segundo que se me ha ido la pregunta. ¿Alguna recomendación cuando la voluntad de cambio nace en los colaboradores y los líderes o la dirección no está convencido del mismo? Yo creo que aquí juega un papel muy importante la comunicación, Luis. Sí que al no considerar la dirección o los líderes el proceso de cambio como algo indispensable, va a ser un poco más complejo que se efectúe el cambio, pero yo creo que lo primordial es hacerle ver, digamos, el cómo está el proceso actual
y el qué se tendría que hacer a futuro o el qué beneficio me traería a mí a futuro. Aquí entraría ya a jugar, digamos, como muchas más habilidades, todo lo que tiene que ver con una inteligencia emocional en cuanto a cómo voy a vender yo este programa, cómo voy a hacer yo crear la necesidad dentro de los líderes. Afecta en su experiencia de qué manera se manifiesta las resistencias al cambio. ¿Cómo se manifiestan? Cuando nosotros estamos implementando el cambio y vemos que no hay participación activa por parte de los colaboradores, cuando a lo mejor tenemos formaciones y en las formaciones es como me da un poco igual si estoy o si no estoy, cuando a lo mejor estamos evidenciando un nuevo proceso y vemos que se sigue haciendo de la anterior forma, cuando se empieza a generar un mal clima, cuando nosotros empezamos a todo lo que tiene que ver con mala comunicación, con caras largas, diría yo, dentro de la organización. Es súper importante que identifiquemos esto porque aquí es cuando nosotros vamos a ver que las personas están desmotivadas o que se está generando un proceso de resistencia. ¿Afecta el clima laboral este proceso? Sí, evidentemente esto nos va a afectar en el clima laboral, bien sea de forma positiva o de forma negativa. Cuando nosotros podemos, digamos, como implementar el proceso bien, las personas van a estar más motivadas, pero cuando este proceso no se efectúa de forma positiva, pues es cuando vamos a empezar con un mal clima laboral. ¿Qué consejo me puedes dar cuando hay una resistencia al cambio? Yo lo primero que aconsejaría cuando estamos pasando por un proceso de resistencia al cambio es que hablemos directamente con el colaborador, que lo hagamos teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con liderazgo, que no vamos a hacer una retroalimentación delante de todo el grupo, sino entraríamos ya a una forma ya más personalizada o más individualizada en lo que tiene que ver con el por qué no está siendo partícipe del cambio, qué considera esta persona que le está generando malestar, identificar la razón puntual por la que este colaborador no quiere hacer partícipe del cambio e intentar venderle la idea, intentar motivarlo para que llegue a lo que la organización nos está pidiendo. Cuando en la empresa hay un mal clima laboral, ¿cuáles serían las acciones para iniciar el cambio? El clima laboral está muy relacionado, mero, con todo lo que tiene que ver con comunicación. Muchas veces las empresas pasan por malos climas porque no hay una buena comunicación. Entonces, lo primero que se tiene que identificar cuando estamos pasando por estos procesos de mal clima es qué comunicación tengo actualmente con la organización, qué liderazgo se está ejerciendo dentro de la organización y ahí posiblemente vamos a poder identificar planes de acción para mejorar un poco. El clima laboral también siempre está muy relacionado con los valores de la organización y los valores de la organización empiezan desde la dirección. Si desde la dirección nosotros no estamos efectuando un aspecto positivo o nos está liderando de forma positiva, en los niveles de abajo nos va a pasar exactamente lo mismo. Vale, esta es otra. Bueno, creo que no tenemos más preguntas porque esto ya es un poco información adicional, igual como les comentaba Ángel, este webinar va a quedar disponible por si alguien quiere consultarlo nuevamente, por si alguien quiere información adicional de nuestros programas. Vamos a estar súper disponibles y con todos los canales de comunicación abiertos para todas las dudas o para todas las sugerencias que podamos tener. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar del webinar. Que tengan buena tarde o buen día para las personas que apenas están iniciando su día. Muchas gracias y hasta luego.